bienvenido a Desafía. Muchas gracias por su preferencia. En esta ocasión le tengo una muy interesante entrevista con uno de nuestros autores favoritos, Pedro J. Fernández, quien en esta ocasión nos va a hablar de su más reciente obra. Es un libro que nos habla de heroínas de carne y hueso. Bienvenido. Muchas gracias. Platícanos, ¿cómo surgió esta idea de una compilación de 50 mujeres increíbles? Pues justamente investigando mis novelas para adultos sobre Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Agustín de Iturbide, encontré estos grandes nombres que, bueno, la editorial no me dejó poner en una novela porque eran poco conocidos, pero tenía tantos nombres que dije, ¿por qué no hago un libro con todas estas grandes mujeres de la historia? Y así fue como nació este proyecto. Ahora, muchas veces en los libros de historia, en la escuela, hay algunos relatos sobre mujeres, pero no son las protagonistas de la historia. Y muchas veces, pues este relato no es del todo cierto. Muchas veces nos las pintan como las que traicionaron, las que conspiraron. Háblanos un poquito sobre la naturaleza de estas historias. Pues es muy cierto lo que dices. Lo que le ha pasado a las mujeres es que terminan siendo las esposas, las amantes, y viven como a la sombra de estos grandes hombres cuando en realidad hicieron gran historia y nos dieron patria. Y yo creo que es momento de rescatar sus voces. Por eso el libro está escrito en primera persona, para que sean ellas las que cuenten precisamente esto y que podamos contar pues un poco su lucha y por otro lado su legado. Entonces empiezo con una poetisa mexica y termino con una científica de la NASA. Entonces abarcamos 500 años de historia, son 50 semblanzas y de todas las épocas, que es impresionante porque a veces vemos la lucha feminista como algo más reciente y cuando empezamos a ver estas grandes mexicanas que ya pedían el voto en el siglo XIX, como que se nos rompe un poco el paradigma y vemos que el legado de estas luchadoras es mucho más antiguo de lo que nosotros pensábamos. Ahora, es muy importante decirlo que estás incursionando en un libro infantil y que no solamente está dirigido a las niñas, sino también a los niños, porque los niños tienen que aprender estas historias precisamente para poder fomentar la cultura del respeto, de la inclusión, de la pluralidad. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, tenemos que incorporar estos nombres precisamente a los libros de historia, entender que no solamente podemos ver a Miguel Hidalgo o Benito Juárez, sino realmente todos estos personajes que había alrededor de ellos. Y como dices, enseñarle estos nombres a los niños para que, por un lado, entiendan que la historia tiene un legado femenino importante y, por el otro lado, pues que se vale que también tengan heroínas, porque a veces nos dicen, los niños tienen que tener héroes y las niñas tienen que tener heroínas, generalmente son princesas, y no, hay que romper con esos estereotipos y decir, puedes admirar a una persona por su legado y por su trabajo y no necesariamente por su sexo. Leona Vicario, por ejemplo. Leona Vicario es un personaje muy interesante porque es la madre de la patria y generalmente, por un lado vive la sombra de Andrés Quintana Roo, que es su marido, y por el otro lado vive la sombra de Josefa Ortiz de Domínguez, que es la que siempre ponemos en la independencia. Y Leona Vicario tiene una perspectiva mucho más interesante porque su vida es una novela de aventuras. La arrestan, se va a juicio, la encierran, se escapa, tiene a sus hijos en una cueva, se tiene que pintar de negra para que no la atrapen. O sea, es un ir y venir impresionante. Y al final la nombramos la madre de la patria y a veces a México se le olvida que tiene madre, no solamente padre. Entonces está padre que también rescatemos esa historia y que veamos la gran lucha, el gran legado que tiene Leona Vicario, que para mí es la mujer más importante de la independencia de México. Sor Juana Inés. Sor Juana Inés de la Cruz, que es nuestra gran poetisa, junto a Guadalupe Amor, que también, bueno, no está en el libro, pero lo voy a incluir en el segundo, que nos dejó grandes obras y que tomó la decisión de no casarse precisamente para poder dedicarse a lo que le gustaba, que eran las letras. Entonces también es admirable que lo haya hecho en su tiempo. Ahora, ¿cuáles son estos nombres que no conocemos y que tú estás plasmando en estas páginas? Porque hay muchas historias que realmente están perdidas, que son desconocidas y que sorprenden. Compártenos alguna. A mí una que me sorprendió mucho fue Margarita Maza, que siempre la conocemos nada más por ser la esposa de Benito Juárez y que al final se preocupó por las viudas y los huérfanos de las guerras. Por ejemplo, cuando era el Segundo Imperio, que Benito Juárez la manda a Estados Unidos y le dice, ahí te estás quieta con nuestros hijos para que no te pase nada.
Y ella rompe con las reglas, rompe con lo que le dicen, contacta al presidente de los Estados Unidos y va a la Casa Blanca a platicar todo lo que está pasando en México y acaba siendo una labor diplomática muy, muy impresionante. Entonces, que siempre la vemos así como, incluso en las pinturas siempre está atrás de Benito Juárez, como que choca un poco. Estas mujeres también que estaban en la revolución, la gente que lee el libro van a descubrir estas mujeres que eran periodistas, que eran adelitas, que eran soldaderas, que eran generalas, que ya no eran simplemente las que cocinaban y curaban, que también había y son muy admirables, pero que empiezan a tener otros roles y que también definen cómo va a ser pues la cultura durante el siglo XX. Sobre todo nombres más modernos, un hombre que descubriera, bueno, estaba Leonora Carrington, que sí la conocía, Carla Willock, que también la descubrí escribiendo el libro, que es la primera mujer latinoamericana en subir las 7 cumbres más altas del mundo. Wow. Y que está viva y que también, o sea, este libro también tiene mujeres vivas que están haciendo historia y que es justo que las reconozcamos mientras están vivas y no esperar a que se mueran para decir, era una gran mujer. Que precisamente es a lo que iba, al haber escrito este libro y después tomar la decisión de acomodar la historia de manera cronológica, vemos precisamente a estas mujeres de la época prehispánica que precisamente pues sentaron las bases de la ideología pues ahora moderna. Y vemos este paso y este recorrido hasta llegar a mujeres como Lidia Cacho, como Ana Guevara. ¿Qué nos cuentas sobre ello? Como dices, es muy interesante porque el libro originalmente lo escribí en orden alfabético y por una razón de que no se repitieran las ilustradoras, acabó siendo en orden cronológico y vemos la lucha de las mujeres desde la época prehispánica hasta ahora. Y era importante poner estas mujeres vivas, mujeres contemporáneas a las cuales ver y admirar y aprender de ellas. Y que no, aunque sea un libro para niños, que no tuviéramos que bajar el tono. Por ejemplo, en el caso de Lidia Cacho, que está hablando de un tema importantísimo, que es la trata y todo lo que se ha gestado alrededor de esta gran mujer y lo que le pasó hace... La trata de personas, Exacto. La pornografía infantil. Todo eso, entonces, para mí era muy importante tratarlo, reconocer la lucha de Lidia Cacho y que los niños entendieran que es un tema vigente en el país. Ahora, hay un proyecto para hacer un segundo libro, porque este se está vendiendo como pan caliente, sí, precisamente por este éxito de que se trata de un descubrimiento para muchos niños que están leyendo desde edades muy tempranas y que precisamente pues quieren consumir más de este tipo de lecturas inteligentes, de lecturas que además están fuera de la ficción y que les están dando historias reales y fidedignas. Justamente desde antes de que saliera yo estaba pidiendo la segunda parte porque se quedaron muchos nombres en el tintero, aquí nada más hay 50 y yo tengo muchísimos más. ¿Cómo cuáles? Está Dolores del Río, está Isabel Moctezuma, está Susana López, o sea, hay nombres también antiguos, hay nombres modernos y creo que es importante también volver a abarcar 50 mujeres de todo tipo de profesiones, mujeres antiguas que se les reconozca su lugar en la historia y mujeres modernas que están ganando premios, que están haciendo historia y que a lo mejor no las tenemos tan presentes, pero que deberíamos. Y que además es muy importante, como tú bien dices, el hecho de poder sintetizar las historias de 50 mujeres en un libro que además es muy concreto y que es muy fácil de leer, porque y les invitamos de verdad a que puedan hojear esta maravilla, porque bueno, tiene ilustraciones preciosas, pero además en 700 caracteres más o menos se cuenta la historia de cada una de ellas. Exacto, son 700 palabras. Ellas lo cuentan en primera persona, creo que es importante que ellas hablen y en muchos casos utilizo frases reales de ellas. En el caso de las que están vivas estuve escuchando entrevistas para poder ver cómo hablaban, su personalidad, de ver a sacar frases completas y que fueran ellas las que estuvieran hablando. Y al final hay un párrafo en tercera persona para hablar de su legado, sobre todo porque hay muchas mujeres que no vieron su legado en vida, como las sufragistas, por ejemplo, que estuvieron luchando años para que se les reconociera el voto, pero algunas murieron antes de que se otorgara. Entonces también es importante no solamente la lucha que ellas tuvieron y cómo
tuvieron que luchar contra corriente, nadar contra corriente, y otra, el legado que se dio mucho después. Entonces también están estas dos partes. Estamos acostumbrados a leer a Pedro J. Fernández en un contexto de novela histórica. ¿Cuál es tu experiencia al estar escribiéndole a los niños? Cuéntanos una anécdota. ¿Cómo están recibiendo los niños estos mensajes tan importantes? Pues fue complicado porque yo estoy acostumbrado, como dices, a escribir novela para adultos, entonces de repente cambiar el tono, el vocabulario, la extensión de los textos fue muy, muy difícil. Gracias a Dios tengo una editora que fue muy paciente conmigo y extrañamente los niños la han recibido bastante bien. ¿Qué te preguntan los niños? Me preguntan de dónde saco la información, me preguntan más sobre ciertas mujeres. O sea, los niños son muy, muy inquisitivos al respecto. Justamente estaba hablando con mi editor el otro día que los niños me hacen mejores preguntas que los adultos. Y están saltando de este libro a las novelas para adultos que yo podría pensar que a lo mejor no eran o no les interesaban, no eran para ellos, y les están encantando. Entonces, también vemos que estoy generando un interés ya en la novela histórica o en la historia de su propio país, que no sé si ya trajeran y esto los ayudó o que este libro les ayuda a que no les hiciera ese interés. Entonces, pues yo estoy encantado con la reacción que han tenido los niños y espero que me dejen seguir publicando más de este tipo de libros. Y que además, y es importante decirlo, se acaba de publicar la prueba PISA y México salió súper mal calificado en el tema de comprensión de la lectura, no digamos matemáticas y ciencias. Y entonces es muy importante que los niños puedan empezar a incursionar en este tipo de lecturas, que además tienen un mensaje porque son un punto de partida para que ellos puedan investigar, hacer su propia investigación sobre una historia que les interese en particular. Exacto, y que son historias de su país, que son historias reales, que son historias emocionantes. Entonces, al menos que se van a quedar con algo con este libro. Entonces, pues, para mí eso es lo importante. Finalmente, platícanos, ¿cuál es el mensaje que le envías a todos tus lectores y en particular a los niños que te pudieran estar viendo? Que le den una oportunidad a mexicanas que hicieron historia, que estoy segura que va a cambiar su forma de pensar, que van a descubrir muchos nombres que antes pensaban que eran una calle o una escuela, y que lo lean aunque sea un libro para niños. Yo digo que este es un libro para niñas y niños de 8 a 99 años, y entonces para todos, y estoy seguro que les va a encantar. Porque además, de verdad, a los adultos nos sirve mucho como un breviario cultural. Muchas veces creemos que tenemos muy fresca la información y realmente aquí hay una muy buena antología de la historia de México. Exacto, de todas las épocas, de todas las regiones. Y al final, pues las mexicanas que hicieron historia, no estaríamos aquí si no fuera por ellas. Y qué importante decir que estamos viviendo entre heroínas de nuestro tiempo. Además, que se fueron inspirando, que fueron rompiendo el molde y que en muchos casos pues nos salvaron la vida. Pedro, finalmente desobedecer, salirse del huacal, como dice tu libro, puede ser una buena opción. Es una gran opción cuando se hace por una buena causa. Romper las reglas y romper el molde a veces hace historia. Entonces, si uno tiene un sueño, un gran sueño, que nadie te diga que no lo puedes hacer. Estas 50 mujeres nos mostraron que cuando hay voluntad y hay mucho trabajo se puede. Pedro J. Fernández, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.